Ya estamos grabando, ¿verdad? Sí, todo listo por aquí. Hola a todos, bienvenidos a Spanish Podcast Habits, tu ritual diario para hablar español con alegría y confianza. Y bueno, para empezar nuestra exploración profunda de hoy, tengo que hacer una confesión. Una confesión un poco vergonzosa, la verdad. Uy, a ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Pues el otro día decidí ser valiente. Fui a una cafetería nueva, de estas súper bonitas en el centro de la ciudad. Y, me acerqué al mostrador con una gran sonrisa. Hasta ahí todo suena excelente. Sí, iba 100% listo para pedir mi bebida en otro idioma. Todo era perfecto en mi cabeza. Había practicado la frase 3 veces. Claro, el ensayo mental antes de hablar. Exacto. Pero entonces, la persona detrás de la barra me miró fijamente, esperando mi orden, y mi cerebro hizo un cortocircuito total. Ay, no, te quedaste en blanco. Totalmente. Se me olvidó por completo cómo se decía la palabra taza. Uf. Y de repente empecé a sudar frío. Empecé a hacer gestos rarísimos con las manos, dibujando un círculo invisible en el aire e intentando explicar qué quería. Fueron los 20 segundos más largos de mi vida. Te entiendo perfecto. Puedo imaginar esa escena, con las manos en el aire y la mirada de pánico. Sí, lo único que quería en ese momento era, salir corriendo, volver a mi casa y esconderme para siempre en la seguridad de mi amado sofá. Es que esos momentos de terror absoluto son tan reales y estoy segura de que cada persona que nos escucha ha sentido ese mismo sudor frío alguna vez al intentar comunicarse. Uf, totalmente. Es horrible. Pequeñito. Un favor súper rápido. Exacto, un favor que pueden hacer fácilmente desde sus propios sofás. Así es. Si disfrutan este espacio, por favor, suscríbanse y dejen un comentario en YouTube con este formato exacto. Soy nombre de país más mi isla de fluidez favorita es. Y no se preocupen, que muy pronto vamos a explicar qué significa esa frase mágica de isla de fluidez. Se los prometemos con una gran sonrisa. Y bueno, el propósito central de nuestra charla de hoy es proponer un cambio de mentalidad radical. Queremos que dejen de simplemente sobrevivir a las interacciones. Claro, dejar de sufrir en las cafeterías. Exacto. Y que empiecen a comunicarse de verdad. Hoy nos vamos a enfocar en algo llamado inteligibilidad comunicativa. A ver, esa es una frase un poco técnica y elegante, ¿no? Sí, suena muy formal, pero en realidad significa algo superhumano. Lo importante es entenderse. No buscamos la perfección gramatical en cada sílaba. Menos mal. Buscamos crear una conexión real con la otra persona. Pero, a ver, el problema es que al buscar esa conexión, nos estrellamos de frente contra una barrera invisible que es durísima. Sí. En la psicología, de hecho, esto tiene un nombre oficial. Se llama la ansiedad ante los idiomas extranjeros. Es un fenómeno 100% real y súper estudiado. Sí, y ocurre sobre todo por el miedo a la evaluación negativa, ¿verdad? Totalmente. Como seres humanos, somos criaturas sociales. Por evolución, nuestro cerebro interpreta que si alguien de nuestra tribu nos juzga o se ríe de nosotros, ¿Peligro de muerte? literalmente, el cerebro piensa que estamos en peligro. Por eso nos comparamos tanto con otras personas y el perfeccionismo nos hace tanto daño. Y ahí es donde aparece esa brecha tan frustrante. Ustedes pueden estar en casa relajados y entender casi todo lo que escuchan en una serie, pero cuando intentan abrir la boca en público, ¡pum!, un silencio paralizante. Exacto. Lo que me parece fascinante y a la vez súper frustrante de ese silencio es que no tiene nada que ver con lo que realmente sabemos del idioma. Claro, no es falta de conocimiento. Para nada. A veces sabemos la gramática a la perfección. La podemos escribir súper bien en un examen. Pero frente a otra persona, la ansiedad borra esa información de repente. Es como si el miedo desconectara el lenguaje. ¿Y por qué pasa esa desconexión tan extrema en el cuerpo? Pasa por el mecanismo de supervivencia. Cuando sientes pánico de que alguien te evalúe,
entras en un estado de lucha o huida. Ah, o sea, preparándote para correr. Sí, la sangre y la energía literalmente se alejan de los centros del lenguaje en tu cerebro porque el cuerpo dice, necesito correr para salvar mi vida, no necesito conjugar verbos. Uf. Y, a ver, si te soy 100% honesto, mi mayor miedo personal, el que activa ese instinto de huida, es el terror a la corrección. Ay, sí, que te corrijan en público. Es que, imagínense esto. Están hablando, están a mitad de una frase contando una historia súper interesante, y de repente, la otra persona los interrumpe solo para corregir el tiempo de un verbo. Te corta toda la inspiración. Totalmente. En ese exacto segundo, mi cerebro se apaga. La motivación desaparece. Y yo solo pienso en volver a mi sofá. Es que intentar hablar un idioma nuevo sin cometer absolutamente ningún error es, no sé, como intentar correr un maratón sin sudar. Imposible. Físicamente imposible. Y francamente es demasiado agotador intentarlo. Es un maratón, claro, pero con un problema extra. O sea, en un maratón de correr, al menos sabes dónde está la meta. Pero en una conversación de la vida real, la meta se mueve todo el tiempo. Sí, la gente cambia de tema, hablan rápido, usan jerga. Por eso la ansiedad es peor. Y ese es el punto clave que necesitamos abrazar hoy. El objetivo principal no es hablar perfecto, como un libro de texto. Exacto. El objetivo es transmitir un mensaje, hacer que una idea viaje de mi cabeza a tu cabeza. Y los errores no son un fracaso, son pasos completamente necesarios para construir un puente hacia la otra persona. Sin errores no hay progreso. Bien, entonces la realidad es que vamos a sudar en este maratón comunicativo. Vamos a aceptar que vamos a cometer errores. Y que vamos a olvidar palabras en el peor momento, como me pasó a mí con la taza. Exactamente. Pero la gran pregunta es, ¿qué hacemos en ese momento físico de pánico? Cuando la mente se queda en blanco, ¿cómo evitamos que la conversación choque contra un muro de silencio súper incómodo? Bueno, para evitar ese choque, existe una solución maravillosa en el español. Y son las famosas muletillas. Ah, me encantan. Y es súper interesante entender la palabra. Muletilla viene de muleta. Esa herramienta médica, ese bastón que usas debajo del brazo para caminar cuando te lastimas una pierna. Claro, un apoyo físico. Sí, y las muletillas en el lenguaje son exactamente eso, un apoyo mental para poder seguir caminando en la conversación, cuando nos falta una palabra. Oye, pero en muchas escuelas te dicen que no debes usar muletillas, que te hacen sonar como si no supieras hablar bien. Uf, sí, muchos profesores dicen eso, pero es un gran error de perspectiva. En la vida real, las muletillas son herramientas cognitivas valiosísimas. ¿En serio? Sí, neurológicamente lo que hacen es darle a tu cerebro una señal de cargando, como ese circulito que aparece en la computadora cuando está procesando algo. Ah, claro. Le dicen a la otra persona, espérame un momento. Exacto. Le dicen, todavía tengo el control, por favor espera. Te compran 2 o 3 valiosos segundos para buscar en tu memoria esa palabra que se te perdió. Y además, te hacen sonar muchísimo más natural, porque los nativos las usamos todo el tiempo. Absolutamente. Y podemos empezar a usarlas hoy mismo. O sea, hay muletillas súper comunes. Por ejemplo, pues o bueno. Son increíbles para ganar tiempo al inicio de una respuesta. Si alguien te hace una pregunta sorpresa, en vez de quedarte congelado con los ojos abiertos, dices un pues bien largo. Y en ese segundo la otra persona siente que estás reflexionando, no que tienes pánico. Otra herramienta fantástica es a ver. Es como decir, déjame organizar mis ideas. Y luego, luego está la reina de todas las muletillas, mi favorita personal. ¿Cuál es? La que se usa todos los días en toda Latinoamérica para llenar los espacios vacíos. La palabra este. Uf, el clásico este. Pero la clave es que no se dice rápido. Tienes que estirar la última vocal, así. Este es el salvavidas perfecto cuando pierdes el hilo. Me encanta. ¿Sabes?
Yo siempre digo que las muletillas son como los amortiguadores de un auto. A ver, explícame esa analogía. Imagínate que vas conduciendo por un camino rural, ¿no? Y la conversación es el viaje. De repente, ¡pum!, encuentras un bache en el camino. ¿Un bache? ¿Qué sería? Una palabra olvidada. Exacto, una palabra difícil o un verbo raro. Si tu auto no tiene amortiguadores, el golpe es durísimo y el auto se detiene de golpe. Hay un silencio terrible. Pero las muletillas absorben ese impacto, mantienen el viaje suave y el auto sigue avanzando. ¡Qué buena imagen! Es verdad. Pero, a ver, la idea de los amortiguadores funciona muy bien cuando el obstáculo es pequeño. Nos da esos 2 segundos de gracia. Pero, ¿qué pasa si el camino literalmente desaparece? ¿Cómo así? O sea, aplicas tu muletilla, dices, ganas tiempo, pero te das cuenta de que la palabra simplemente no existe en tu vocabulario. Nunca la aprendiste. Ahí el amortiguador ya no sirve, porque no hay camino. ¿Qué hacemos ahí? Ese es el momento crítico. Ahí es donde se separan quienes solo sobreviven de quienes realmente se comunican. Cuando el camino principal se acaba, tenemos que tomar la ruta panorámica. La ruta panorámica. Sí, en lingüística, a esta táctica de supervivencia se le llama circunlocución. Significa literalmente hablar alrededor de la palabra. O sea, dar rodeos. Exactamente. Es el arte de usar palabras muy simples que ya conoces perfecto para describir esa palabra difícil que no te viene a la cabeza. Y la gran ventaja de esto es que podemos usar plantillas súper fáciles de memorizar. Por ejemplo, la plantilla de es una cosa que sirve para... Claro. Si volvemos a mi historia trágica de la cafetería, cuando se me borró la palabra taza, en vez de hacer gestos raros, pude aplicar la plantilla. Podrías haber dicho, por favor, necesito una cosa que sirve para beber café caliente. Y la magia ocurre. El chico habría entendido de inmediato y seguro él mismo me habría dicho, una taza, problema resuelto, sin sudar. O piensen en otro ejemplo de oficina. Si no recuerdan la palabra tijeras, aplican la fórmula y dicen, es una cosa que sirve para cortar papel. Súper útil. Y también hay plantillas para lugares, como es un lugar donde. Si están en la calle y olvidan cómo decir librería, pueden preguntar, ¿dónde hay un lugar donde puedo comprar libros? El mensaje llega perfecto a su destino. Pero, la comunicación es de 2 vías. A veces nosotros tomamos la ruta panorámica, pero otras veces la persona nativa habla rapidísimo y nos deja perdidos. Sí. Para eso necesitamos dominar las frases de rescate. Son fundamentales para proteger nuestro progreso, ¿verdad? Porque el objetivo es pedir que nos aclaren las cosas, pero sin volver a nuestro idioma materno. Exacto. En vez de decir un cortante y seco ¿qué?, que la verdad en muchas culturas hispanas puede sonar un poquito agresivo o de mala educación, Sí, suena muy directo. mejor usamos frases más suaves. Por ejemplo, ¿cómo? O lo siento, mi español todavía está creciendo, no entiendo. Y uno de las mejores, ¿puede repetir eso un poco más despacio, por favor? Claro. Esas frases son como un escudo protector. Le demuestran respeto a la otra persona, mantienes la inmersión en español y le muestras que de verdad quieres hablar, solo necesitas ayuda con la velocidad. Sí, la gente suele ser muy amable cuando se lo pides así. Ahora, te confieso algo que me frustra un poco de la circunlocución. A veces, tomar esta ruta panorámica y decir una cosa para cortar papel me hace sentir un poco infantil. Te entiendo. ¿Sí? Somos personas adultas e inteligentes y queremos sonar así. Y decir el cosito para abrir la botella duele un poco en el ego. Sí, el ego sufre. Pero, a ver, es una trampa mental en la que no debemos caer. Tienen que recordar que los hablantes nativos usamos la circunlocución todo el tiempo. ¿En serio? Todo el tiempo. Cuando estamos cansados o distraídos. Piensen cuántas veces alguien dice, pásame el coso ese que sirve para abrir las botellas, en vez de decir sacacorchos.
Bueno, eso es muy cierto. El famoso cosito. Exacto. No es falta de inteligencia, es agilidad mental. Es como jugar al Pictionary, pero solo usando palabras en vez de dibujos. Ah, me gusta esa idea. En el Pictionary, el objetivo es que tu equipo adivine la idea, sin decir la palabra prohibida. En la vida real, ustedes están jugando en el mismo equipo con la persona que los escucha. No es fallar, es solo tomar un camino un poquito más largo. Sí, y definitivamente es mejor tomar el camino largo que chocar de frente contra la pared del silencio. Totalmente. Sin embargo, estar improvisando, dando rodeos y usando muletillas requiere muchísima energía mental. O sea, yo soy muy perezoso. Y para no vivir en un estado de emergencia permanente, para descansar la mente, necesitamos construir zonas seguras. Aquí es donde llegamos al corazón de nuestra estrategia de hoy, el concepto que da título a esta charla. Las islas de fluidez. Las islas de fluidez. Suena muy relajante. Para entender esto, la metáfora visual es clave. Imaginen que el idioma español, con todo su inmenso vocabulario, su gramática, sus frases hechas, es un océano enorme. Un océano muy oscuro, profundo y, sinceramente, bastante aterrador si intentas verlo todo al mismo tiempo. Muy aterrador. Está lleno de olas gigantes de vocabulario técnico. Y de tiburones ocultos en el agua que se llaman el verbo en subjuntivo. Ay, los tiburones del subjuntivo. Sí, si intentan nadar en medio de ese océano abierto sin ayuda, se van a ahogar en la ansiedad. Totalmente. Pero aquí está el gran secreto. Nadie les exige que naden en todo el océano a la vez. Eso es imposible hasta para un hablante nativo. Lo que deben hacer es construir su propia pequeña isla de competencia. Una isla de tierra firme. Exacto. Una zona controlada, construida únicamente con los temas que más les importan, las historias que cuentan siempre y el vocabulario que de verdad usan todos los días. Oye, este concepto me fascina porque, va perfecto con mi filosofía de vida de máximo resultado con mínimo esfuerzo. Ja, ¿el sueño de la comodidad? Es el sueño. Significa que no tengo que sentarme a memorizar el diccionario entero. No tengo que sufrir aprendiendo términos raros sobre, economía política internacional si yo jamás hablo de eso. Exactamente. En cambio, puedo construir una isla muy cómoda sobre mi amado sofá, mis series de televisión favoritas y mis preferencias exactas de café. Y desde ahí, parado en esa islita de vocabulario, estoy a salvo y puedo hablar por horas. Esa es la belleza de esta estrategia. Reduce drásticamente la carga cognitiva. El cerebro humano solo puede procesar un poquito de información a la vez. Claro. Al dominar las frases frecuentes de tu propia vida, la carga mental baja casi a cero. Tu cerebro funciona en piloto automático. Y, hay 3 islas fundamentales que todas las personas deberían construir primero. A ver, ¿cuáles son? La primera es la isla de la identidad. O sea, saber presentarse, contar tu historia, tu edad y de dónde vienes con total fluidez. Súper importante. La segunda es la isla del trabajo o los estudios. Poder explicar qué haces de lunes a viernes. Ajá. Y la tercera es la isla de los pasatiempos. Tener listas las palabras para hablar de lo que te da alegría en tu tiempo libre. O sea, es pura probabilidad matemática. El 99% de las charlas casuales con gente nueva tratan sobre esos 3 temas. ¡Exacto! Si estás en una fiesta y alguien te pregunta ¿a qué te dedicas?, no deberías tener que inventar oraciones nuevas en ese momento sudando de los nervios. Ya deberías tener las respuestas listas y practicadas en tu isla del trabajo. Claro, respondes caminando por un terreno seguro que te sabes de memoria. Y eso apaga inmediatamente el estrés en tu cuerpo, porque sabes que estás en tu territorio. Uf, se siente como llegar a casa. Pero, hay una pieza más en este rompecabezas. ¿Qué falta? Ya construimos nuestra isla segura, tenemos muletillas para los baches, sabemos tomar la ruta panorámica si hace falta, no hay ansiedad mental. Muy bien. Pero, ¿qué sucede cuando el problema es el cuerpo? Conozco la palabra perfecta, la veo en mi cabeza,
Pero mi boca físicamente se niega a pronunciar esa doble R o las vocales juntas. El sonido me sale torpe. ¿Qué hacemos con esa barrera física? Es vital reconocer esto. Hablar un idioma no es solo un ejercicio intelectual en la mente, es un esfuerzo físico, casi atlético. Atlético. Sí, las posiciones de la lengua, la tensión en los labios, cómo pasa el aire por la garganta. En español es súper diferente al inglés. Claro. A veces la mente da la orden, pero los músculos de la cara dicen, oye, lo siento, nunca hemos hecho este movimiento en la vida. O sea, es como pedirle a tu cuerpo que haga una pirueta de gimnasia sin haber calentado nunca. Exactamente. Y para resolver este choque físico, hay una técnica de entrenamiento fascinante llamada shadowing. Shadowing, que traduciríamos como hacer sombra, ¿no? Sí, o seguir como un eco. Es un ejercicio súper fisiológico. Te pones audífonos, escuchas a un nativo hablar e intentas repetir exactamente lo que dice en voz alta, casi al mismo tiempo, como si fuera su sombra acústica. A ver, pero aquí tengo una duda súper genuina. Dime. Si el objetivo es escuchar y hablar casi encima de la voz del nativo copiando el sonido a toda velocidad, ¿el cerebro no tiene tiempo de traducir? ¿Tengo que entender el significado de cada palabra que estoy repitiendo como un loro? Esa es la magia oculta de la técnica. La respuesta es no. En las primeras etapas del shadowing, el significado no importa para nada. ¿En serio? No importa. Para nada. Para nada. El objetivo inicial es apagar por completo esa necesidad de traducir. Cuando intentas traducir, usas una parte del cerebro que es lenta y gasta mucha energía. Ya veo. El shadowing ignora esa vía lenta y va directo a la memoria muscular. Es pura gimnasia facial. Estás obligando a tu mandíbula, labios y lengua a formar las vocales del español. Que son vocales muy tensas y cortas, ¿no? La A, E, I, O, U. Exacto, sin relajarse al final. Al quitarle al cerebro la presión de entender la gramática, toda tu energía se enfoca en imitar la música. O sea, le enseñas a tu cara a bailar al ritmo del español antes de preocuparte por los pasos teóricos. Literalmente. Y eso quita un peso inmenso de los hombros. No estás en un examen, solo estás repitiendo un sonido. Uf, hemos recorrido un camino increíble hoy. O sea, empezamos analizando el pánico en la cafetería. Aprendimos a usar amortiguadores, construimos islas seguras y terminamos en el gimnasio facial. Ha sido un viaje súper completo. Y antes de acercarnos al final, es hora de hacer una parada rápida para nuestra clásica gira de palabras. Me encanta la gira. En esta sección aislamos 3 palabras clave, 3 conceptos poderosos de hoy, y los explicamos en un español muy simple para la memoria. La primera palabra del día es... La barrera. Bueno, la barrera se refiere a un obstáculo, ¿no? Ese muro invisible del miedo, que no nos deja avanzar. No es un muro de ladrillos físicos, es mental, construido por el perfeccionismo y el miedo al qué dirán. Y el objetivo es saltar esa barrera con las herramientas que vimos hoy. Perfecto. La segunda palabra vital de hoy es fluidez, que es una palabra que engaña a mucha gente. Uy, sí. Todo mundo cree que fluidez es hablar súper rápido y con gramática perfecta. Pero en realidad viene de la idea de fluir, como el agua de un río. Significa lograr que tu mensaje siga avanzando, esquivando las piedras, sin detenerse por completo. Y la tercera palabra, tal vez la lección más grande de todas. Equivocarse. Equivocarse significa cometer un error o decir algo de forma incorrecta. Pero ojo, al aprender idiomas, equivocarse no es una derrota. Es el peaje obligatorio que hay que pagar para cruzar el puente de la comunicación. Es el paso 100% necesario para que el cerebro aprenda. ¡Qué buenas definiciones! Y para transformar toda esta teoría en realidad, llegamos a nuestra sección final, el paso de bolsillo. Esa acción minúscula,
muy pequeñita, que pueden hacer hoy mismo para cambiar su español. Este es el desafío de hoy. Y les prometo que es tan fácil que lo pueden hacer sentados en sus sofás. Tomen un papel y lápiz o abran las notas del teléfono. Ajá. Su misión es escribir solo 5 oraciones. Oraciones muy simples y directas sobre su trabajo o sobre su pasatiempo favorito. O sea, cosas de su isla. Por ejemplo, soy arquitecto, trabajo en una oficina pequeña, me gusta dibujar, los martes tengo reuniones. Exacto. Solo 5 verdades simples de su vida. Si hacen esto, ¡felicidades! Acaban de poner los primeros cimientos de tierra firme para su primera isla de fluidez. Es un paso que parece microscópico, pero el impacto en la confianza es gigante. Sí, cambia todo. Y bueno, antes de despedirnos y dejarlos construir sus islas en paz, quiero dejarles una pequeña idea provocativa. A ver, dime. Hemos hablado de construir la isla para sentirnos a salvo. Pero, ¿qué pasa en el momento en que ustedes deciden invitar a un hablante nativo a visitar su isla? Interesante. Tal vez el siguiente gran paso no sea sufrir memorizando listas inmensas para sobrevivir en el océano. Tal vez el verdadero reto sea aprender a ser excelentes anfitriones en su propio territorio. Porque cuando ustedes controlan el tema de la conversación, ustedes controlan el vocabulario. Esa es una perspectiva brillante. Eres el dueño de la isla y tú pones las reglas del juego. Totalmente. Recuerden siempre disfrutar cada etapa de este viaje. Permítanse sudar un poco en la conversación, ríanse con muchísima fuerza de sus propios errores. Y jamás sientan vergüenza de usar un largo, cuando su cerebro necesite un respiro. Ha sido un absoluto privilegio compartir este tiempo en nuestro programa. Mantengan su curiosidad viva. Y recuerden nuestro lema diario. No te conformes con sobrevivir el día. Vívelo. Hasta la próxima.